Listo. Voy a partir esto en dos módulos principales, uno de props y uno de personajes. Y en props tengo varios tipos de objetos que es probable que vayan a tener que resolver y estoy pensando particularmente en el ejercicio final, en todo lo que ustedes van a tener que hacer. Entonces, voy a empezar con una caja, que es un guacal, probablemente el prop más simple que ustedes van a poder hacer. Fíjense que de momento no tiene ningún material y no tiene tampoco mapas UV. Listo. Es simplemente una caja. ¿No? Entonces, para este caso particular, la reflexión sería ¿cómo hago yo para texturizar de la manera más eficiente posible esta caja? ¿Sí o no? Y en ese orden de ideas, un momento voy a aprender esto acá. Eso. Y en ese orden de ideas hay que empezar a plantear cómo hacer la extrusión. Entonces a mí se me ocurre que en este caso lo más sencillo sería coger cada una de las caras y hacerlas modulares. Entonces voy a coger y a proyectar, seleccione solo esta cara, solo estas caras y voy a proyectar desde la vista. Y le voy a pedir que proyecte desde la vista y que llene los límites. Cuando yo le digo que llene los límites, entonces él lo que hace es que me llena todo el espacio V, él automáticamente crea un canal V, listo. Luego de que yo hago la primera proyección o el primer unwrap, listo. Ya con esto yo digo, listo, me parece, tiene sentido. Voy a trabajar así todas las caras porque es una caja y quiero que sea modular. Es decir, a esto le voy a poner una textura que se repita exactamente igual en todas las caras. Entonces yo puedo coger todas las demás caras y resolverlas de la misma manera. Entonces, Project from View. Fíjense que para la selección, esto hay que prenderlo en cada ventana eso. Fíjense que para la selección yo selecciono una cara que está en el centro y aumento la cobertura con control y más. Listo. Y luego lo que hago es ir a una vista ortogonal en donde pueda ver todo el objeto. Y los voy ocultando para no olvidar cuáles ya hice. Listo. Digamos que este sería el escenario más simple posible. Ustedes tienen únicamente un objeto a propósito sumamente simple que pueden proyectar directamente desde una vista y que además van a repetir en todas sus caras de la misma manera. Listo. Ahí ya todas las caras comparten espacio V. Entonces, si yo selecciono en el espacio V, tengo la vista sincronizada a propósito. Fíjense que estoy seleccionando todas las caras. Y si yo estuviera aplicándole a esto una textura, pongámosle a esto un base color, puede ser. Fíjense que todas las caras van a recibir de inmediato el mismo cambio. Entonces esta es una forma de resolver objetos muy simples y modulares. Listo. Es el escenario más sencillo posible. Pero no todo es así de sencillo. Digamos que luego ustedes pueden tener. Voy a prender estos dos objetos simultáneamente. Este es similar al ejercicio que hicimos de los módulos del laberinto. Listo, entonces tenemos acá dos objetos modulares que tienen que conectarse con quién sabe cuántos objetos más. Estos hacen de borde, digamos, de un laberinto y tienen además unos objetos en su interior. Y digamos que este tiene otra condición importante y es que para este ya tengo asignado el material y ya tengo un atlas. Entonces ya alguien en mi equipo ya hizo el atlas y dijo con esto vamos a texturizar esos props. Entonces con
Con este lado de la textura vamos a texturizar todas las caras exteriores. Entonces dice esto es para exteriores. Estos son las caras interiores. Estos son detalles adicionales, exteriores. Y estos son adicionales interiores. Esta es una bandera. Sí, fíjense que hay una bandera por acá. Este para partes metálicas. Bueno, ya tienen ustedes su atlas y ya hicieron los acuerdos de cómo van a utilizar ese atlas. Entonces, ¿cómo se asumiría esta situación? Considerando que acá el mapa web va a estar necesariamente respondiéndole a un atlas que ya existe y que no podemos modificar a propósito, porque digamos que en este ejercicio nuestro artista ya hizo esto, ya está resolviendo otras situaciones, no se va a poner a hacerle ajustes a a los recuadros que hizo, sino que este ya es un producto terminado y por condición del proyecto hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo se asume esta situación? Toca empezar, bueno, conviene, eso sí, seleccionar los objetos que van a ir en el atlas y editarlos simultáneamente. Listo. Y toca empezar a separar por partes. Entonces, digamos, todo esto va a ser, toda esta parte de acá van a ser pisos. Entonces, todos estos yo los puedo, voy a hacer un unwrap simple, voy a proyectar eso directamente para que vayamos viendo. Ya en este caso, si me interesa tener la textura proyectada sobre el material. Me interesa también prender cavidad para ver algunos detalles y ver que no se crucen de maneras feas. Listo. Y hay que revisar que si tenga el material asignado porque no lo está mostrando en este momento. Bueno, entonces trabajémoslo así en Render Preview. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? Santiago, eso va a depender mucho del proyecto. Eh, es muy común que se haga primero todo el arte 3D y se hagan todos los atlas, los mapas UVs y luego se le pasen al artista que va a texturizar para que él haga los atlas. Eso es muy común, es un flujo de trabajo que se usa mucho. Sin embargo, si por alguna condición del proyecto el atlas ya existe, o si de hecho el tiempo es muy corto y esa es la otra posibilidad, entonces se decide trabajar con un atlas ya existente y en ese caso hay que ajustar todo el arte 3D a los atlas que ya hay. Entonces va a depender mucho del proyecto, pero ambos flujos de trabajo se usan. La condición en este caso sería, depende del interés que se tenga. Listo. Entonces acá fíjense, estoy en el espacio 3D seleccionando caras y en el espacio 2D ubicándolas en el atlas. Voy a condicionar todo este camino a este recuadro que tienen en esta parte, que muestra, fíjense, hay como camino y tierra, entonces es coherente para una transición en el suelo, en este caso como la que tiene este objeto. Listo. Quiere decir que todo esto que tengo acá, toda esta geometría, la debo acomodar en este espacio y garantizar que siga siendo modular, que eso es otra cosa importante. Todos estos recortes, digamos, del Atlas son modulares. Listo, salvo los que no tienen repetición. Entonces yo simplemente voy a coger estos objetos, los voy a empezar a acomodar. Y aquí voy a empezar a trabajar muy de la mano con mi cursor 3D que está regado por allá en cualquier parte, pero ahora ya sí me interesa. Entonces lo voy a ubicar en esta esquina y me voy a traer la isla que coincida con eso. Y las transformaciones las voy a empezar a hacer desde el cursor 2D. Eso lo que me va a permitir es empezar a escalar de manera uniforme los objetos. ¿Sí? Entonces fíjense que acá ya tengo
medio, medio, que digámosle acera a esto, media acera ya texturizada. Falta acomodar todo lo demás. Y un detalle importante, quiero que la tierra me quede del lado de las paredes. Sí, entonces eso quiere decir que desde el punto medio, lo debo escalar en Y por -1 para invertir ese mapa. Entonces ahora sí, esta es la configuración que quiero y la quiero extender por todo el camino. Entonces, ¿qué hago? Ya empiezo a coger los demás módulos y me los traigo para que hagan la misma gracia. Los snaps, puedo ayudarme también de ellos. Entonces voy a venir y hacer snap a este punto. Reviso que tenga el pivote en el cursor 2D y empiezo a escalar de manera uniforme. Listo. Como estoy utilizando snaps y las transformaciones se están dando desde el cursor, yo puedo escalar este en X y traérmelo hasta el otro punto y hacer que coincidan. ¿Sí? Entonces, si se deforma, es una muy buena indicación de que esa operación no era correcta. Y acá está la razón por la que se está deformando. Me faltaron dos módulos por seleccionar. Lo voy a escalar de una vez por Y en -1, que ya sé que ese cambio lo voy a tener que hacer en algún momento. Listo. Ahora este detalle hay que hacer que coincida bien acá. Se supone que la textura es un seamless, un tile sin costura. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo cómo hago eso? Voy a acomodarlos primero todos y luego los voy a extender para que lleguen hasta el extremo que deben llegar. Listo, con estos voy a coger de una vez todas las caras y los voy a acomodar simultáneamente. En este momento los snaps los tengo con objetivo en vértices y en el más cercano. Listo, entonces tengan presente que si ustedes quieren acomodar a un vértice y no lo hace de inmediato, a lo mejor tienen que mover la selección y acercarla más al vértice que ustedes quieren. Y ahí ya sí Blender es capaz de interpretar cuál era el vértice en cuestión. Listo, ya con todo este seleccionado, voy a salir del modo sincronizado un momento para escalar todos estos en X desde el punto medio, escalar en X por 0, estos los voy a escalar en Y por 0, lo mismo los de abajo, entonces repito ese comando, y estos en X por 0. Con esto estoy garantizando que ya todos los módulos tienen los mismos contornos. Listo. Ya vuelvo a transformar desde el cursor 2D y simplemente voy a escalar en X y me lo llevo hasta el extremo. Entonces fíjense que ya en este momento tenemos la base como un camino continuo ininterrumpido entre dos módulos. Sí. La misma operación habrá que hacer entonces con las dos paredes. Y acá lo que voy a hacer, como ya acordamos, regreso a la vista sincronizada, como ya acordamos que este va a ser para todas las vistas exteriores, va a coger y a proyectar primero las exteriores. Entonces dijimos que iban a ser todas estas, voy a coger primero las que están como más o menos en una vista, ¿sí? Porque con estas lo que voy a hacer
es proyectar desde acá. Incluso puedo coger de una vez las del otro módulo. Y reviso que no me quede en la selección nada que no deba ir en esa proyección. Listo, recuerden que con L yo selecciono todo lo que está vinculado y si le doy Shift L a un objeto seleccionado, él elimina de la selección ese objeto. Y con Alt selecciono un loop o saco de la selección un loop. Entonces ya verificando que solo tenga seleccionado lo que tengo interés en proyectar, vengo acá y le digo un wrap project from view y sigue acomodar estos en la parte que les corresponde. Entonces me traigo mi cursor para acá, a Shift y clic derecho para acomodar el cursor. Con Shift S ustedes pueden garantizar que el cursor va a quedar en un píxel exacto. Entonces lo pueden enviar. Trabajando con mapas UV tiene sentido hacerlo porque ya tenemos una imagen y además de las dimensiones normalizadas del espacio V de 0 a 1, hay unas dimensiones en píxeles de la imagen. Listo. Entonces conviene en este caso usarlo. Luego voy a acomodar bien en la esquina la base de mis módulos y desde el cursor 3D los voy a escalar hasta donde lleguen. Listo. Entonces acá ya empiezan a pasar cosas interesantes. Voy a coger solo la mitad y voy a traerla para que quede sobre esta otra. Y ahí me toca empezar a trabajar acá de la mano, porque la idea es que esto sea continuo. Entonces a lo mejor todos estos los debo acomodar en una posición en la que la costura tenga sentido. Si yo los dejara ahí donde están, fíjense lo que sucede acá en la transición entre los dos objetos. Listo, y puede no ser lo que estamos buscando. Entonces, de hecho, una forma de resolverlo puede ser escalando uno de los dos en X por -1 para invertirlo. ¿Sí? Y con eso ya la costura queda resuelta. Y si le pusiéramos otro módulo, voy a duplicar ¿esto cuánto es que medía? 2. Si le pusiéramos otro módulo, él va a seguir de manera continua y la costura no se tendría por qué ver. Listo. Luego hay que resolver esta parte superior que todavía es visible. Entonces puedo seleccionar este loop completo. Listo, él selecciona también unas caras interiores que no quiero, ya las voy a sacar de la selección. Listo. Así, ya solo me quedaron seleccionadas las caras que sí necesito. Y estas las puedo, bueno, esta va a estar un poquito más interesante acá. Estas les voy a dar simplemente un wrap. Listo, eso me crea dos filas continuas. Va a salir del modo sincronizado y a emparejar todo esto. Entonces verifico que esté trabajando con el pivote en punto medio y los escalo en X por 0 para volverlos uniformes. Lo mismo acá y lo mismo acá. Listo. Regreso a la vista sincronizada. Este es un lado y el otro es el otro. Entonces voy a reflejar este y a ubicarlos juntos. Luego voy a rotar. Sí, los voy a rotar 90 grados y a ubicar acá.
Y acá me va a tocar empezar a mover cosas para hacerlos coincidir. Lo primero es escalarlos, ¿sí? Un truco acá para conservar la escala. Bueno, no. Olviden lo del truco. No hay esa opción porque tienen dimensiones diferentes. Es decir, acá hay una transición. Él no es continuo de un extremo a otro, sino que tiene este pliegue y eso hace que necesariamente la parte superior sea más extensa que las paredes frontales. Entonces no podemos simplemente escalarlo ya. Pero sí podemos venir y empezar a ubicarlo de tal forma que quede coherente. ¿Qué voy a hacer coincidir? Estas líneas acá. Quiero que este continúe y voy a tratar de que continúen todos lo mejor posible. Si eso no es posible, entonces simplemente quiero que se vea bien. Ya, ese es el criterio. Listo, recuerden que hay una manera purista de hacer las cosas, pero en última instancia nos preocupa primero que se vea bien y luego la pureza del método. Vale, en arte nos podemos dar ese lujo de vez en cuando, entonces hay que aprovecharlo cuando existe la opción. Listo, acá lo que sí estoy notando es que los módulos de la parte superior son notablemente más grandes que los del frente. Esa diferencia sí la puede percibir el usuario más fácil. Entonces vamos a procurar igualar eso escalándolos. Listo, tal vez hasta acá. Voy a compararlos con el espacio donde se supone que van. Un truco que ustedes pueden usar es, si ya saben que este espacio debe ser igual a este espacio, pues entonces usemos este de referencia. Entonces lo que voy a hacer es traerme todo eso por acá, ubico mi cursor 3D acá, cursor 2D, verifico que sea el pivote. Recuerden que para acceder a este menú es con el punto del teclado alfanumérico. Y acá le doy escalar. Listo, ahí ya quedaron como uniformes. Como esto ya se me va a salir de, del, del módulo que tengo para eso, me va a tocar coger y cortarlo en algún lado y apilarlo un paso más. Entonces lo que voy a hacer es coger todo este lado, lo voy a transformar desde el punto medio, lo escalo en X por -1 y lo voy a conectar de nuevo en el punto de donde lo saqué. Listo, ya acá tenemos módulos un poco más uniformes. Entonces ya sí podemos desplazarlo hasta hacer que coincida y que se vea bien. Listo. Fíjense la transición entre las dos partes. Este detalle acá probablemente se va a notar. Entonces esto sí es para que lo consideremos. Este de acá quedó bien resuelto. Esto en general pasando rápido no se nota. Entonces este conviene resolverlo. Listo. Revisen siempre que estén editando objetos múltiples que cuando regresen al modo edición sí estén seleccionados. Porque si seleccionan solo uno y mueven objetos que debían permanecer juntos, los que no estaban seleccionados pues simplemente no van a recibir el cambio y eso les va a obligar a tener que repetir trabajo en algún punto. Listo, ahí ya luce un poco más coherente. Ahora siguen las paredes interiores, pero voy a resolver primero las que estábamos
asignando como suelo. El suelo se supone que es este cubo de este extremo y ese está relativamente fácil de resolver, no es sino proyectar y cada uno de estos cubos montarlos uno encima del otro. Y fíjense que para escalarlo yo utilizo el cursor 3D de manera que pueda definir un, un pivote específico para esas transformaciones. Ya lo escalo hasta donde corresponda. Veo que hay varios que deben ser invertidos para que funcione. Entonces los selecciono, vengo y transformo desde el punto medio, escalo en X por -1. Eso, ahí quedaron bien. Listo, faltan las otras paredes. Algo que puedo hacer en este punto, que ya tengo una parte significativamente amplia del objeto texturizado, es coger y ocultar lo que ya está bien ubicado para que no me estorbe mientras ubico lo demás. Estas caras inferiores las voy a omitir en este momento. Supongamos que en el proyecto en general eh, se convino en que estas caras iban a quedar siempre por debajo. Por tanto, el jugador nunca las va a ver. Si nunca las va a ver, pues no le gastemos tiempo a texturizarlas, ¿cierto? No tiene como mucho sentido. Voy a seleccionar, bueno, les vamos a mostrar una herramienta de selección acá interesante. Voy a seleccionar todo lo que tenga esta misma normal, porque todos estos objetos van a tener la misma proyección. Entonces selecciono una de las caras y con Shift y G accedo al menú de Select Similar. Entonces yo le digo, ¿cuál es el criterio para seleccionar los similares? La normal. Y ya con eso él selecciona todo lo que comparta esas normales. Lo que yo no quiera dentro de la selección lo deselecciono con Shift L. Y luego me ubico en una vista ortogonal y hago una proyección desde la vista. Y ya vengo y los ubico en donde les corresponde. Como este es simétrico, yo puedo seleccionar la mitad desde el punto medio, escalar por X en -1. Fíjense que siempre que tengo dos objetos y los voy a montar uno encima del otro, uno de los dos lo estoy escalando en X por -1, es decir, lo estoy reflejando. Cuando yo lo reflejo, lo que estoy haciendo es diciéndole que esta costura de este lado la quiero pegada a este lado. Es decir, que cuando yo desplace este objeto en esta costura, el objeto sea continuo, que no haya interrupción. Listo. Esa es la razón por la que estoy reflejando siempre una de las dos mitades. Y luego, otra vez desde el cursor, escalo este objeto. Entonces fíjense cómo va la situación. Me faltan nomás las caras laterales. Y voy a hacer lo mismo, gracias. Voy a ocultar este para que no me estorbe a la hora de seleccionar. Listo. La bandera esta parte, ya en un momento les muestro por qué. Eso son consideraciones especiales. Entonces voy a seleccionar dos objetos porque quiero seleccionar todas esas normales. Shift G, normal, y eso me selecciona todos los objetos con esas normales, incluyendo algunos que ya tenía asignados. Entonces a esos los voy a excluir de la selección. Puede ser en una vista superior con, con la herramienta de selección de cajas, que es con B, y el botón del medio del mouse. Arrastro una ventana y elimino de la selección todos los objetos que no quiero que participen de esta. Y luego desde una vista lateral proyecto desde la vista. Y este lo puedo ubicar en esta misma posición.
lo puedo traer para acá y lo puedo escalar hasta acá. Ya eso me dice que tienen la misma escala. Como este se está escapando acá, lo voy a desplazar hacia adentro. Esta es una parte que no se va a ver a menos que quede una parte suelta. Entonces no me preocupo mucho por esa transición. Y ahí ya queda listo esa parte del objeto. Listo. Para la torre, el proceso es el mismo. Entonces voy a coger estas piezas cilíndricas y les voy a trazar una costura en cualquier parte. Realmente acá no estoy muy preocupado con eso. Bueno, acá hay un detalle importante. Como tengo activo Live Unwrap, en el momento en que yo marque una costura o elimine una costura, él ahí mismo va a desenvolver eso. Ah, una forma de, digamos, de aliviar ese entre comillas inconveniente es apagar el Live Unwrap. Sin embargo, tenerlo activo facilita el flujo de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos si no queremos que todo esto se mueva? Lo que vamos a hacer es fijarlo al espacio web. Para eso los selecciono en modo de selección de caras y le doy P. El P es pin. Entonces es literalmente poner un pin sobre esos objetos. Ya ellos no se van a mover de su posición a menos que yo los mueva a mano. Listo. Entonces sí puedo ya venir acá, marcar la costura, efectivamente. Y fíjense que Blender lo único que desenvuelve en este caso es todo lo que no estaba fijado al espacio V. Entonces ya puedo seguir tranquilo acomodando todos los objetos. Listo. Por facilidad a esta torre le voy a cortar estas ventanas y a marcar una costura a este lado. Entonces fíjense que acá ya tengo una torre bien resuelta. Va a salir del modo sincronizado y voy a coger todas estas ventanas, las voy a ubicar juntas, pero antes de hacer eso voy a organizar todos los bordes. Entonces yo puedo escalar con Y o puedo venir y pedirle a Blender que me ayude un poco con eso. Él tiene una serie de herramientas, las van a encontrar en el menú de Weld y Aligned. Y ustedes le pueden decir Align en X o en Y. Y le pueden asignar de hecho accesos rápidos. Entonces yo lo voy a poner en el menú de favoritos rápidos. Voy a poner ambos en el menú de favoritos rápidos. Vengo acá, con Q accedo al menú de favoritos rápidos. Le digo que los alinee en Y. Y repito la operación para todos los demás. Luego en X. Fíjense que hace lo mismo que escalar por, por 0 en cada uno de los ejes. Listo, este va a ser mi referencia. Entonces los otros los voy a rotar desde el punto medio. Y los voy a ubicar respecto a este. Listo, ahora lo que voy a hacer es coger. Bueno, olvidé cuál era el inicial y eso fue un poco insensato. Este lo voy a fijar para reconocerlo. Listo. Y ahora los otros puntos simplemente los voy a enviar a este de acá. Entonces puedo traerme el cursor 3D al seleccionado y luego todos los menús del cursor recuerden que son con Shift S. Entonces lo envío al seleccionado, luego Shift S y Selected to Cursor. No el offset, sino solo Selected to Cursor. Si le digo que lo haga con offset, él conserva la distancia entre ellos y en este caso pues no tendría ningún efecto. Listo, ya de acá para adelante todo es
muy repetitivo. Entonces con esto lo que estamos haciendo es diciéndole al programa que todos estos objetos van a ocupar el mismo espacio V. ¿Sí o no? Ya este le puedo quitar el pin, entonces en opciones de pin le doy clear. Puedo regresar a la vista sincronizada y ya sí puedo ubicar en el espacio estos objetos. Esta torre completa la voy a rotar 90 grados, eran 90 negativos, entonces 180 ahora. Y esa debería ir del color de estas paredes que acordamos que iba a ser para los detalles interiores. Entonces me la traigo para acá. Lo ubico en donde debe quedar y escalo. Voy a buscar dónde quedó la costura porque necesito que en la costura sí coincida bien el objeto. Entonces lo que voy a hacer es desplazarlo hasta que la costura me quede bien resuelta. Listo. Y luego los otros que dijimos que iban a ser detalles interiores, los voy a ubicar sin mucha preocupación porque son un detalle pequeño entre los detalles interiores. Y ahí está, ya pasando rapidito, nadie diría que ahí hay algo raro. Luego sigue la parte superior. Esta parte superior, vamos a ver, tiene una particularidad interesante. Mm, Yo no le veo en el Atlas qué sería adecuado para esa parte. Entonces vamos a suponer que esta parte simplemente puede ser metálica. Y para darle algo de variedad, la vamos a separar en tres pedazos. Entonces voy a poner el cursor 3D en esta parte y a escalar por cero. Listo. Luego el resto lo voy a poner en una parte más clara. Puede ser acá. Y escalo por cero. Con eso lo que le dije fue, hey, todos esos objetos renderícelos con el color que tenga ese píxel. Entonces ya fíjense que acá ya no estoy proyectando ninguna imagen, solamente un píxel. Y para el ejercicio funciona muy bien. Listo, entonces creo que eso lo preguntaban en clase, si era posible y si era buena idea. Y sí, la respuesta es sí, sí se hace, se usa en producción, pero se usa de manera mesurada y controlada. Es decir, no puedo, a menos que sea una condición de proyecto, agarrarme a hacer eso para todo, porque esto me limita los efectos que se puedan hacer. En principio, por ejemplo, acá ya no puedo proyectar una imagen, ya todo es el mismo píxel, entonces ténganlo presente, se puede usar, pero que sea algo consistente. Luego sigue esta barra que viene siendo este objeto completo. Con este lo que podemos hacer es ubicarlo en este espacio y escalarlo para que ocupe todo ese espacio de acá. Y ahí queda una barra con variaciones de color y todo. Y no es preocupante en este caso particular que se estén cruzando. Si a este modelo le ponemos a sacar mapas mapas normales, mapas de ambient occlusion o algún otro, ahí sí sería problemático hacer este tipo de cosas. Listo, pero si esto es un mapa diffuse y esto es para móviles y solamente llevan una textura, no tenemos ningún inconveniente. Podemos seguir trabajando con él y no va a pasar nada raro. A estos dos les voy a decir que los desenvuelva y que los desenvuelva como esferas. Y Blender es una berraquera. Bueno, esta cosa horrible no tiene nada que ver con nada. Listo. Cuando esto pase, sepan que Blender está enfermo. Así no se desenvuelve una esfera.
Entonces hagámosle costuras a mano. Pero como ya hay objetos nuevos, voy a fijar los objetos nuevos. Acá hay algo raro. ¿Quién viene siendo? Ah, claro. Nos faltó. Bueno, pues entonces un momento. Voy a fijar primero los objetos que ya quedaron bien ubicados. Entonces le doy pin. Y ahora sí vengo a resolver los que me faltan. Esto le voy a marcar una costura acá. Y ya. Esto tenía remate en algún lado. Ah, no, es este objeto pequeño, listo, no hay problema. Lo podemos venir a ubicar acá. Listo, y ahora sí, las esferas. Les voy a crear una costura por toda la mitad. Bueno, acá va a tocar hacer algo de carpintería. Entonces voy a apartar las esferas solas. A ambas esferas les voy a quitar el vértice del medio. El vértice donde convergen todas las cosas. Listo. Y ahora sí las voy a proyectar. Les voy a hacer acá un corte. Entonces Mark Sim. Listo. Y estos los voy a... ¿Se acuerdan que en clase hicimos un ejercicio de proyectar siguiendo el objeto activo? Eso vamos a hacer con este. Listo. Una de las caras la volví cuadrada. Vuelvo y selecciono todo el objeto. Verifico que esa sea la cara activa. Y digo que lo voy a desenvolver siguiendo el objeto activo. Listo. Y lo voy a rotar 90 grados. Ya con este mapa desplegado, puedo venir, seleccionar este loop completo y hacer una extrusión acá. Va a fusionar todo esto en el centro y ese vértice desde una vista lateral lo voy a desplazar para volver a conformar la esfera. Y en este lado voy a coger ese mismo vértice y lo voy a desplazar en Y un poco. Listo. Ya, esa es la manera de resolver este objeto. La parte de abajo no le voy a hacer la misma operación, porque como la tapa una barra no tiene inconvenientes. Listo, lo mismo para este otro. Entonces, otra vez selecciono un quad, voy a enderezarle los lados. Verifico que este sea el objeto activo y de hecho que solo el objeto que voy a desenvolver esté seleccionado. Y le doy follow active quads. Listo. Luego lo mismo, selecciono este loop central, hago una extrusión, escala por 0 y ese vértice, paso a modo edición de vértices y ese vértice lo desplazo en Z hasta conformar de nuevo la esfera. Y en el mapa V lo desplazo en Y hasta donde corresponda. Fíjense que en ese momento me lo está mostrando como si fueran quads, es porque no está fusionado. Entonces acá le digo que merge at center y ya me lo muestra como triángulos, que son efectivamente triángulos.
¿sí? Ya no es sino coger y acomodar estos en donde corresponde. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y los voy a unir. Me traje el cursor para este vértice para escalarlo desde ese vértice. Entonces desde el cursor 2D, escalar, ver que queden más o menos iguales y ahora sí me los voy a traer a un lugar coherente. ¿Cuál será un lugar coherente para ellos? Yo los voy a poner acá mismo será y que quede una esfera de colores. La otra opción, la fácil digamos para esta esfera, era mandar todos los vértices a un solo punto. Listo. Solo que es valioso para el ejercicio que vean cómo se resolvería si efectivamente tuvieran que sacar ese mapa V. Listo, ya con eso queda la torre completa texturizada. Ahora pasamos a la bandera. La bandera tiene una condición importante y es que es un plano deformado. Sí, si ustedes se fijan, esto es simplemente un plano que está triangulado a propósito y que está deformado. Eh, no voy a entrar en detalles de cómo se hizo y por qué tiene un shape key. Eso lo veremos. Eso es, digamos, tema de otra clase y lo veremos. Pero por ahora lo importante a recordar es que cuando ustedes se enfrenten a objetos que tienen formas simples pero van deformados, probablemente es mucho más sensato sacar el mapa de V antes de que esté deformado. ¿A qué me refiero? Si yo cojo este objeto ya deformado y le doy un wrap, bueno, Blender 2.8 lo resolvió. Bien. Listo. Hasta esta versión de Blender, lo que sucedía es que él intentaba desenvolverlo siguiendo la curvatura del objeto y creaba una cosa horrible. Pero ahora, gracias a estos maravillosos avances, ya no tenemos esa complicación. Sin embargo, fíjense que sí hay deformaciones sobre la superficie. Deformaciones que les tocaría a ustedes corregir a mano. Listo. No sucedería lo mismo si el objeto estuviera totalmente plano y se proyectara desde la vista. ¿Qué? Bueno, a esto era lo que yo me refería. Listo, entonces ahora sí. En estos casos, ustedes van a tener que considerar primero cuál era la forma base del objeto antes de las deformaciones y si eso no es razonable, sacar antes de esas deformaciones el mapa web. Y en este caso particular, sí, es absolutamente razonable. Entonces yo puedo venir, proyectar desde la vista. Voy a eliminar estos shape keys para que no molesten. Entonces les voy a mostrar cómo sería el proceso. Listo. Yo cojo y proyecto esto desde la vista y lo ubico en el espacio V en donde le corresponde. Y acá tengo un mapa perfectamente alineado, listo. Entonces ya tengo una bandera bien conformada. Ya de acá para adelante sí podría llegar a deformarla hasta darle la forma final. La deformación ya acá ustedes la podrían hacer a mano con edición proporcional o qué sé yo, ¿sí? Y en todo caso no perderían el mapa V que ya está conformado. La manera como se hizo esto fue eh, con una simulación, un clot. Eso lo veremos más adelante para darle caída de bandera, efectivamente. Sí o no. Pero entonces para ese caso conviene sacar primero el mapa V y luego sí darle las deformaciones que correspondan. Listo.
Entonces, eso para los objetos en los que ya haya un atlas existente y en donde tengan esa limitación, esa restricción puntual. Vale, vamos a pasar ahora a otros objetos. Antes de continuar, ¿es claro lo que hemos visto hasta ahora o tienen preguntas? Ah, bueno, genial. Ahí ya hay un voluntario que hablará de los shape keys. Eso es perfectísimo. Santiago, la pregunta de las costuras no es necesariamente indispensable marcarlas. Si te fijas en estos objetos, yo de hecho no marqué costuras. Lo que está marcado son bordes duros. Yo lo que hice fue coger directamente las caras que iba a proyectar y proyectarlas. Entonces eso va a depender mucho del flujo de trabajo. Ya en un momento que pasemos a ver personajes, vas a ver que en personajes en general es mucho más conveniente sí marcar las costuras que empezar a proyectar caras alegremente. Digamos que los objetos que no van animados, los objetos estáticos y de escenario, son un poco más versátiles porque como nunca se van a mover, probablemente nunca vamos a ver defectos y eso nos ayuda a esconder con facilidad detallitos. Entonces tenemos un poco más de libertad para hacer los mapas que le corresponden a esos objetos. Listo. Continuamos entonces con otro caso. Voy a quitar ya este mapa de acá. Sigue esta palmera, listo. De esta palmera hay un detalle interesante. Ignoren esto, por favor. Esa palmera no tiene mapas UVs. Listo, perfecto. De esta palmera hay un detalle interesante. Bueno, hay acá en general formas que ya son muy fáciles de resolver y probablemente con lo que hemos visto hasta ahora ya tienen suficiente información. Sí, ustedes podrían simplemente coger acá y empezar a marcar costuras. Va a hacer acá una proyección base de cualquier cosa para que él sepa que estamos trabajando en este objeto. Pues que hay un mapa web. Listo, entonces ustedes podrían coger y empezar a organizar con facilidad la palmera y todo. De este, ¿qué me interesa mostrarles? Digamos que ya esto está bien resuelto. Ya lo del el tronco, lo de las hojas, lo podrían resolver de la misma manera. Ustedes podrían coger las hojas y cortarlas por la mitad o incluso proyectarlas desde alguna vista antes de haberlas empezado a deformar. Eso no tiene problema. Pero lo interesante está sucediendo acá abajo. ¿Qué hacemos cuando hay un montón de objetos que se repiten y que van a eventualmente a texturizarse igual? Si cogiéramos estos objetos y los proyectáramos todos, vamos a saturar el espacio V en un detalle que por un lado es muy pequeño, sí, son solo como hojas, pasto en el piso, y por otro lado van a ser muy repetitivos, es decir, quien viendo el pasto como conjunto, como un todo, puede decir que cada una de las hebras del pasto es diferente. Entonces no tiene sentido que planteemos la posibilidad de texturizar de manera individual cada uno de esos. Muy probablemente si alguien llegara a pasar un mapa web así, por un lado eso debe ser ilegal en algún lugar del mundo, pero por otro lado esto probablemente va a terminar en un cuadrado de un solo color o de dos o tres colores, entonces sería desperdiciar mucho espacio en una textura, en el espacio V, para un detalle que no va a enriquecer de ninguna manera. ¿Cuál sería la forma adecuada? Entonces, idealmente esto se haría ya con el resto del modelo resuelto. Esto también lo vamos a ver en la próxima semana o en el curso de las próximas semanas, que vamos a ver algo de sistemas de partículas. Este es el tipo de cosas que conviene hacer con un sistema de partículas. Entonces yo podría tener dos o tres variedades de hojas de pasto, ¿sí? Sacarle a esas dos o tres
sus mapas UVs bien logrados. Entonces, de hecho, voy a eliminar todas las demás. Entonces, sacarle a todas estas unos mapas bien resueltos, bien logrados, y con estas crear un sistema de partículas. Eso va a crearnos un efecto probablemente más interesante que el que ya teníamos, en donde hay una serie de patrones que se repiten, pero que en todo caso responden a algo mucho más controlado. Y sobre estas dos o tres se puede cuidar mucho más el detalle. Acá sí tiene sentido entonces que esta hoja tenga el contorno de pronto un poco más clarito, porque no hay que dibujarlo en no sé cuántas copias, sino en una sola. Listo. Entonces, para ese caso, este sería el tipo de cosas que se deben resolver antes de llegar a esta etapa. Listo. Es decir, estas hojas estarían aparte de este objeto y estos serían simplemente eh, hojas y en un sistema de partículas. Entonces, en este caso nos preocuparíamos únicamente por el mapa V de esta palmera. Ah, no puede ser. Saqué toda la... Bendito sea. ¿Qué hice con todo el resto de la palmera? Seguro lo maté en algún momento. Bueno, eso es parte de la vida. Pero en este caso lo importante es que ustedes tenían que ocuparse solo del cuerpo principal y esos otros detalles resolverlos aparte con alguna otra herramienta. En este caso, para el pasto, un sistema de partículas funcionaría muy bien. Porque eso, como lo vamos a ver más adelante, nos va a permitir distribuir sobre una superficie determinada una serie de objetos y darle ciertos patrones y ciertas instrucciones. Entonces, de alguna forma ya eso nos resolvería el problema. Listo. Pasemos al último de los objetos que preparé entre los props. Este probablemente no, ya con lo que hemos visto, no tiene mucha ciencia, pero igual vale la pena que lo miremos, que sí tiene un par de detallitos interesantes sobre la geometría, entonces no es como que lo vamos a proyectar alegremente ya. Hay que cuidar entonces qué vamos a hacer con estos detalles. Y acá me parece que lo más conveniente es marcar efectivamente costuras, cuidando que la forma no se vaya a deteriorar mucho. Este en particular va a tener acá una condición interesante. Bueno, dejémoslo así por ahora. Ya veremos cómo se resuelve. Recuerden que hay que crear primero un canal V para que esto sí tenga algún efecto. Listo, acá lo que podríamos hacer es, luego de haberlo proyectado, empezar a acomodar. Es posible acomodar a mano y con mucho cuidado ir haciendo acá, buscando la manera de que no se deforme mucho. Para acomodar este tipo de cosas conviene tener un material asignado. Vamos a este material. Y conviene que ese material tenga una textura base sobre la que podamos ver detalles de la superficie. Entonces voy a crear acá un checker y lo voy a dejar, no color grid, sino, mentira, sí, un color grid mejor para que tengamos más detalles que ver. Listo. Y sobre esto ya puedo empezar a acomodar los objetos. Incluso puedo usar edición proporcional y conviene que afecte solo los objetos conectados porque hay otras islas regadas sobre el espacio V. Y acá yo puedo empezar a acomodar buscando que el objeto tenga
la menor cantidad posible de deformaciones. Listo, fíjense que acá todavía hay algo muy deformado. Entonces aguanta venir a buscar este quién es. Y aguanta de hecho salir del modo sincronizado para poder editarlos de manera individual como vértices. Uy, aquí hay algo raro. Esto con toda seguridad. Sí, esto no está bien resuelto. Esta cara, fíjense que esto es un engón con una forma a propósito bastante irregular. Ah, y esta es la razón. Listo, entonces lo que hay que hacer es despegarlo de ahí. Listo, luego los que no le corresponden a ese, este es el que está causando el problema. Lo que hice fue que con el comando rip con V de vaca, despegué esos vértices para ver quién era el que estaba causando el problema. Ya luego estos dos los puedo volver a fusionar. Entonces con merge, este se queda tranquilito en su posición y este de acá que conforma ese engon no lo puedo eliminar porque hace parte de esta cara. Lo fusiono en este punto. Listo. Y ahora sí, ese vértice viene siendo este de acá. Entonces apago la edición proporcional y me lo traigo para la posición. Con eso se endereza ese detalle. Listo. Y aprovecho para organizar esto acá, que está bastante deformado. Acá tengo un par de vértices que me parecen... Sí, estos de acá los podemos fusionar. Porque no están aportándole a la forma. Y en cambio sí dificultan acá el asunto. Y estos dos los puedo escalar por cero para que se ubiquen en un solo lugar en el espacio. Y listo, seguí. Listo, fíjense que de esta manera probablemente hay mucho trabajo manual, pero sería la forma de lograr el mejor mapa web posible, entre comillas, para este objeto. Listo, ya de acá se podría pasar a texturizar y ya hay algo consistente sobre lo que se puede empezar a trabajar. Entonces ya este podría ir ubicado en el espacio V. Estas rocas están muy sencillas, diría yo, no es sino coger tal vez y quitarles la cara de abajo que no se va a ver mucho. Entonces esa costura no tendría por qué preocuparnos. Eso es. Y la otra se puede resolver de la misma manera. Simplemente voy a coger y abrirle
la cara inferior. Que de hecho si ni siquiera se va a ver, simplemente la podría eliminar y ya. Estas tienen la ventaja importante que son rocas. Y bueno, con las rocas, ¿quién nos va a decir que una roca no tiene esa forma, cierto? Entonces también hay que aprovechar el tipo de objeto que se está usando para tomar decisiones sobre las características del mapa V. Listo. Ahora, para los más puristas, está en todo caso la alternativa de coger y efectivamente proyectar esto desde una vista ortogonal. Sí, en todo caso, sepan que no hay una regla general que se pueda aplicar a todos los objetos. Simplemente hay herramientas y en el desarrollo del proyecto vamos escogiendo las que sean más coherentes para el proyecto. Incluso ya esta base la podría utilizar para guiar las deformaciones de este otro objeto. Sí. Entonces es de ir viendo, de ir pensando constantemente cuál es la mejor forma de resolver mm, el proyecto teniendo en cuenta el objetivo final. Listo, volviendo al ejemplo de ahorita de todas las caras en un solo vértice, esa puede ser una decisión pensando en el rendimiento y es coherente pensarla de esa manera. Pero si hay restricciones ya establecidas, entonces hay otra manera de resolverlo. Vale, hay que tener presente es cómo es ese proceso de toma de decisiones, que eso es lo que finalmente va a determinar qué tan bien ejecutada o no estuvo la tarea. Es claro hasta ahí, pasamos a personajes. ¿Tienen alguna pregunta particular antes de que empecemos personajes? Listo, silencio administrativo, supongo que está todo en orden. Voy a cortar el video en este punto y el otro continúa a partir de acá.